Romanos, capítulo 1, versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pasamos también en Romanos, damos vuelta a la página, capítulo 3, verso 10 hasta el 26. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica a Él es de la fe de Jesús. Señor, gracias te damos por tu palabra y por el poder que tiene para transformar vidas, Señor. Hoy queremos darte las gracias en particular por esa obra, Señor, que haces en tu pueblo y en especial, Señor, que has hecho en el hermano José. Señor, te entregamos este tiempo y realmente te pedimos que por medio de la obra que tú has hecho en su vida, Señor, podamos ser animados y desafiados en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, buenos días. Nuevamente, vamos a hacer algo. Antes de comenzar, vamos a repartir los libros ahora. Así, si tenemos hay un fuerte eco, Sergio. No puedo, ¿me puedes ayudar ahí? Hay una parte donde vamos a tener un poquito de interacción para algunas preguntas, si es que quieren, entonces tal vez va a servir también como una guía para poder tener referencia y poder hacer algunas preguntas, ¿sí? Entonces vamos a esperar un ratito, ahí están repartiendo. Mientras tanto, una de las cosas que va a estar haciendo el hermano José es compartiendo su testimonio, gracias. Y después vamos a estar haciendo algunas preguntas, algunas cosas que que tal vez queremos ahondar un poquito más. Antes de comenzar y tal vez orar por este tiempo, es que en una oportunidad estaba en la librería y bueno, no sé si es por los que hemos podido ir al premilitar o los que hemos ido al cuartel, cualquiera sea la circunstancia. Cuando uno está hablando con una persona que es un militar, y de paso si ha sido un capitán, y te va contando varias cosas, y de paso obviamente él conociendo al Señor,
uno tiene el deseo de que otros más escuchen lo que tú has escuchado, ¿no? Y en una oportunidad yo invité al hermano José ahí a la librería y invité a algunos compañeros de la universidad para tener un pequeño tiempo y poder compartir con él y poder un poquito, yo quería que escuchen, que le conozcan y puedan saber un poquito de todo lo que él me iba contando de su vida, porque en cada cosa hallaba ánimo, porque era su experiencia de vida y fue de mucho ánimo. Entonces, en ese sentido, cuando empezamos a hablar, decíamos, no sé, realmente yo muy malo para las fechas, pero en ese año ya yo le había dicho al hermano José, sería bueno hacer esto más a menudo, sería bueno invitar a jóvenes donde podemos reunirnos y podemos compartir y usted puede contar acerca de su vida. Y no fue posible más reuniones así, pero en una oportunidad entonces hablamos de la posibilidad de escribir algo, escribir acerca de su vida. Para los que no saben, este es el segundo libro en el que este es el libro del hermano José, pero esta es la segunda oportunidad en el que el hermano está escribiendo. Ha publicado otro libro con otro coronel, en la que también retrata un poco la parte de su vida, pero más con el énfasis también en la vida militar que él ha tenido. Entonces, hoy tenemos esto, que es el libro, que es, yo creo que no es todo el testimonio, es una parte, y por eso la importancia de las preguntas, de querer saber un poco más, pero ustedes van a ir viendo ahí el libro. Pero entonces, solo quería decir como una introducción, esto es el fruto de ese deseo, de esa conversación, y eso estamos hablando, no sé, más de 5 o 6 años atrás que nos conocemos, de donde nació la idea de escribir, y en la providencia del Señor Dios ha hecho posible todo lo que hoy día vamos a tener conclusión, por así decir, en el fruto de este material, y también guardando la salud del hermano José para que este día esté con nosotros compartiendo. Entonces, vamos a orar una vez más, después vamos a darle lugar al hermano José, y después vamos a tener un tiempo donde ustedes pueden ir viendo algunas cosas para querer preguntar y compartir con él, ¿sí? Oramos una vez más, hermanos. Señor, te damos gracias una vez más por este tiempo y, Señor, nosotros podemos, los que hemos tal vez participado más de cerca en todo esto, hemos podido ver los detalles, tu providencia en cada detalle, Señor. Desde, como decía, desde guardar la salud de José hasta las personas que han podido colaborar para la redacción, la impresión, cada cosa, Señor, que tú has organizado para bendición y beneficio de su vida, de la iglesia. Gracias, Dios. Y lo que hoy día vamos a compartir es fruto de esto, Señor, que tú has hecho posible. Queremos ser agradecidos, queremos ser bendecidos en este tiempo y disfrutar también de este tiempo con José, Señor. Oramos en tu nombre. Amén. Amén. Hermanos, muy buenos días. No sé cómo me escuchan. Lo primero que debo manifestarles es mi profundo gozo, satisfacción de estar con ustedes. También esta está mi casa, también es la iglesia donde empecé a conocer muchas cosas del Señor a través de nuestros amados pastores que se encuentran acá. No voy a dar muchas vueltas porque, bueno, en alguna medida el pastor Jaime, el pastor Edward y el pastor Edward, pastor y... ¿Pastor de qué? Eduardo, me conocen. Tengo la debilidad de hablar mucho y muchas veces no decir nada. Les comento que fue una gran satisfacción poder, hace más o menos, el año pasado a mediados del año 2023 o un poquito más antes, con la experiencia que tuve de escribir junto a un coronel un libro llamado La Metamorfosis Militar, la experiencia vivida esos 4 años en colegio militar, fue muy recibida, fue muy aceptada
sobre todo en el ambiente, en el mundo militar. El coronel con quien escribí, bueno, él era el que ponía el capital y también algunas ideas. Mi único capital de aporte fue mi participación, de tal manera que cuando se concluyó el libro hubo expectativa, hubo una buena venta del libro. Bueno, no sé cuál destino sería ese beneficio, pero yo me beneficié con unos 10 a 15 unidades de ese libro, no fue más. Pero después me vino, yo creo, a través de la bendición de Dios, la idea de, en alguna medida, repetir un poco mi biografía, un poco abigazado, un poco especial de la vida militar que había plasmado en ese primer libro, en este pequeño opúsculo. Puedo llamar opúsculo porque es un trabajo literario de corta duración y de poca extensión, pero no creía yo conveniente de que pretenda extenderme mucho, de tal manera que esa primera idea, ese primer deseo, le manifesté al pastor Jaime, al pastor Edward y al pastor Eduardo, para poder ver la posibilidad de escribir este pequeño opúsculo biográfico. De tal manera que empecé a hacer un primer borrador, un segundo borrador, hasta que a finales del año pasado ya había más o menos el bosquejo general. Y cuando yo vi conveniente ya una pequeña revisión de parte de los pastores, me permití consultarle primeramente al pastor Edward la posibilidad de editar este libro, que él no tuvo ningún problema, pero con el que había que ponerse de acuerdo con mucho más detalle y era elemental, ese paso era hablar con el pastor Jaime, como dueño y responsable de su empresa editora, y obviamente con Eduardo también. Y hubo aceptación, y hubo entusiasmo, sentí de que les pareció muy bien la idea de escribir. Entonces volví a revisar mi primer borrador, y después de revisarlo varias veces, tuve nomás que inmediatamente pasar ese borrador casi en limpio al pastor Jaime y a Eduardo, quienes indudablemente cooperaron en su edición primeramente, o la aceptación de la edición por parte de Jaime, el trabajo de revisión de la sintaxis, ortografía. Le agradezco al hermano Eduardo, obviamente también al hermano Sergio, quien con mucho interés me impulsaba, me animaba a seguir adelante. De esta manera el pequeño opúsculo literario salió. Jaime me dijo, ten paciencia, vamos a editarlo en el momento correspondiente. Evidentemente para mí fue una espera bastante desesperada. Quería saber si al final se iba a editar el librito. Y de tal manera que llegó el momento agradable en que el pastor Jaime me manifestó de que se iba a editar. De esa manera, hace algún tiempo atrás, me entregó una cantidad de ejemplares de este pequeño libro, que los distribuí básicamente entre mis vecinos de la zona de mi casa, familiares, pero también apuntaba a mis camaradas del ejército, quienes me recibieron con mucha satisfacción, porque ellos conocieron de alguna medida mi trayectoria dentro de la vida militar interrumpida. Después mandé otro número de ejemplares a Santa Cruz, donde tengo una buena cantidad de parientes, de tal manera que Jaime calculó exactamente la necesidad que tenía de la cantidad de libros. Y en este momento tengo la satisfacción de que ustedes también reciben este ejemplar modesto. No es una obra espectacular, no es una gran obra, no es ningún gran ensayo literario de mucha extensión. Básicamente, ustedes van a ver ya con más calma en sus casas, tomo dos aspectos importantes. Un resumen de mi biografía, de mi experiencia militar, acompañada de mis experiencias
de la vida escolar, la parte de mi formación de secundaria, colegio militar, mi permanencia dentro del ejército como profesional y mi salida de la misma por razones muy particulares. Y la segunda parte era la parte que más me interesaba a mí, porque tuve también la maravillosa bendición de conocer el Evangelio. En este punto quiero aclarar lo siguiente. Ustedes se van a dar cuenta casi desde las primeras páginas, hablo de esa experiencia que tuve cuando era muchacho de unos 7, 8 años, de conocer una iglesia evangélica por la invitación de un tío, y precisamente era la iglesia evangélica de la calle Bolívar. A partir de entonces me interesó, me llamó la atención la palabra de Dios, y cuando podía, por invitación de los tíos que eran cristianos, podía ir a la iglesia. Llegó la etapa de secundaria, que también en forma muy opcional o de mucho tiempo asistía a la iglesia a escuchar un mensaje por la invitación de algunos de mis parientes. Ingresé a colegio militar. Bueno, allá también habían algunos cadets que eran de la fe cristiana, que con ellos alguna vez coordinábamos los fines de semana para ir a un culto de una escuela dominical, de una iglesia cristiana en La Paz. Pero fueron experiencias muy pocas. Pero me acompañaba a través de todo ello la fe, el conocimiento, pero concretamente yo considero que era más que todo un interés de cultura religiosa, de cultura cristiana. No hubo ese encuentro personal con el Señor Jesús. De esa manera se desarrolla mi biografía a través de mi experiencia en el colegio militar, mi egreso de colegio militar, mis diferentes destinos, donde empiezo a percibir una influencia negativa del problema del consumo de alcohol. Y fue horadando poco a poco mi situación profesional, esta adicción tan fatal, tan terrible, de tal manera que hubo un punto en que, a pesar de que los superiores que yo tenía me consideraban, me tomaban muy en cuenta, porque en los momentos de sobriedad yo era un buen instructor, era un buen militar, preocupado por los intereses de la institución. Pero cuando entraba en el proceso de esto del consumo de bebidas, me perdía totalmente. Hubo tanta buena voluntad de los comandantes de mi ejército que en 3 oportunidades me dieron la posibilidad de regresar a un instituto que era muy necesario para seguir la carrera militar, que era la escuela de armas. En 3 oportunidades. Una oportunidad aguanté unos 6 meses, después abandoné, la otra 3 meses, y la tercera parece que estuve un par de semanas. Pero los camaradas del ejército me tenían confianza, y eso creo que fue una cosa no tan positiva, ¿no? en mi forma de ver desde esta óptica. Luego tuve que lamentar una primera baja el año 1985 por estos problemas de abandono, y logré permanecer prácticamente 2 años más en el ejército, donde definitivamente abandoné el ejército. A partir de esta instancia, estoy resumiendo en forma muy tangencial el contenido de este pequeño libro. A partir de mi retiro del ejército, tenía que sobrevivir, tenía que ganar unos pesos para mantener a mis hijos que todavía eran niños, y empecé a buscar trabajo. En La Paz me puse a buscar trabajo semanas, meses, sin poder encontrar. La topografía de La Paz, muchos de ustedes conocen, no es una topografía tan cómoda como la que tenemos acá, es de bajadas y subidas. Bueno, en esa época yo era joven. Por otra parte, después de un mes, un poco más de buscar, ya estaba cansado, no había ninguna posibilidad, porque en mi condición de ex militar no habían tantas opciones. En cambio, en la experiencia de cualquiera de ustedes siempre tienen la capacidad y la experiencia de otras actividades que pueden ofrecer. En mi caso fue un poco difícil. En ese instante o en esas circunstancias, una mañana que estaba en la plaza principal de La Paz, prácticamente durmiendo de cansancio, el señor que estaba a mi lado me despierta y me dice: hay un señor que le está llamando de allá al frente. Y me dirijo a verlo, era de la dirección del Palacio Legislativo, los que conocen La Paz. Y con la mano me llamaba y me señalaba que vaya.
Y como tal, pues fui a su encuentro del supuesto amigo y se trataba de un diputado de ADN llamado Marcelo Quiroga Obregón, no era el diputado de izquierda. Este diputado había sido compañero de curso el primer año en colegio militar, pero por razones muy personales él decidió retirarse de la carrera militar y estudiar Derecho. Estuvo un tiempo en el Brasil, después retornó y se metió directamente a la actividad política. Era un hombre de confianza del general Vance en esa época que ya fundaron ADN. Entonces, sin mucho trámite, porque no había necesidad de que le explique toda mi tragedia, todo mi historial, por las razones que había salido del ejército, me dijo: Pepe, conozco todo tu problema. Lo que ahora tú necesitas es trabajar. Sí, le dije, por favor, ayúdame. No, me dice, yo manejo una oficina partidaria y te voy a acomodar en un equipo de seguridad. Fue una gran felicidad realmente, ya tenía trabajo. Viendo a la larga y de la distancia, vino más que Dios jamás me abandonó, a pesar de estas circunstancias, ¿no? Tenía trabajo. Y empezamos prácticamente con el trabajo político partidario. El 88 me encontré con este compañero y el 89, si se acuerdan algunas personas mayores y algunos que estudiaron un poco la historia nacional, hubo una elección general, ¿se acuerdan? En esa elección general a nuestro equipo nos nombraron responsables de la campaña provincial, sobre todo de las provincias del trópico, del norte de La Paz, Tipuán, Guanay, Teoponte, todo ese sector. Los fines de semana en movilidades bastante cómodas íbamos y hacíamos nuestro trabajo partidario. De tal manera que ese trabajo lo hicimos muy bien. Me dediqué de lleno a ese trabajo y estaba muy satisfecho Marcelo, que era mi amigo y mi compañero, y también los informes que mandábamos tenía el estilo y el formato militar. Y el jefe del partido veía, pues el general Vance, que alguien era militar y que estaba haciendo esos informes. A través de esa curiosidad, un día de ellos, Marcelo me dice, quiere conocerte o quiere verte el general Vance. Obvio que el general Vance ya había sido mi comandante en colegio, no era mi comandante, pero él había estado en colegio militar el 70, pero con el que tuvimos que ver en ese problema de la revolución del 71 era con el general Vance, pero no hubo una relación personal en esa oportunidad. Y cuando me presentó Marcelo al general Vance, que estaba trabajando con él, me felicitó, me alentó a que siga apoyando y que en su momento podía tener la oportunidad de algún otro trabajo con mucha más definido y estable. Esa campaña terminó, manejamos todas las proclamaciones del general Vance, que en realidad yo los manejaba eso técnicamente y con la experiencia que tenía, que salieron muy bien. Los resultados de esa campaña de ese año fueron de que el primer puesto ocupó el MNS, el segundo lugar ADN y el tercer lugar el MIR. ¿Algunos se acuerdan de ese tiempo? Bueno, pero después de una larga conversación y tratativas entre políticos, el general, que era el segundo y que era enemigo histórico de Jaime Paz Zamora, consiguen concertar en una unidad, conformando el acuerdo patriótico. Esos llamados ríos de sangre que hablaba Paz Zamora desaparecieron. Entonces la política es una situación muy especial y muy cambiante y no muy limpio. De esa manera, el general Vance prácticamente era el que manejaba el gobierno ese año. El presidente era Paz Zamora, pero el que en realidad manejaba todos los problemas administrativos, políticos, era el general Vance, por su experiencia en el gobierno que le tocó cuando estaba en la época de ser militar. Como resultado de ese trabajo me dieron muy buenos destinos. Mi primer destino fue la administración de la aduana del aeropuerto y otros destinos que he señalado, no por incomodar a las personas, sino para que se den cuenta de que tuve la oportunidad de tener experiencias muy interesantes e importantes en este campo. Yo debería estar agradecido realmente al general por esa confianza. Me puso en un lugar muy importante porque la salida por el aeropuerto principal de La Paz
lo hacía todo el personal del Acuerdo Patriótico. Entonces tenía yo la misión no solamente del trabajo técnico, sino también de manejar la parte protocolar, apoyar a todos esos jefes, tanto de ADN como del MIR, para su salida al exterior, para su llegada, el problema de sus maletas. En fin, fue una relación muy interesante. De esa manera tuve mucha más confianza con el general Banzer. Y en una oportunidad, cuando llegó, me parece, de los Estados Unidos, me entregó ya las boletas para recoger las diferentes maletas que traía, y un chiste que se largó con los compañeros de su partido, dijo: miren, hemos perdido un buen militar, un buen capitán, y hemos ganado un mal aduanero. Eran sus salidas de ese momento, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de hacer un buen trabajo en ese primer destino, y después ustedes van a ver que hay una serie de otras oportunidades, de otros cargos que me dieron. Lo que quisiera un poquito reiterar es que hubo algunas experiencias muy interesantes en este tiempo que estaba en la actividad política. Una oportunidad que estuve era responsable de la seguridad inclusive familiar del general Banzer. Una oportunidad, los del ADN, cuando llegó este cantante Manuel Otero, algunos se acuerdan de ese cantor. Bueno, los muy jóvenes ya no se acuerdan. Era un excelente cantante y permanentemente venía a La Paz. Y yo no sabía por qué venía, porque había muy buena actividad económica, mucha aceptación. Pero el problema es que yo me enteré de que sus continuas visitas a La Paz era porque había estado enamorándose de una de las hijas del general Banzer. Bueno, es una historia que muy tangencialmente tomo acá, no es un problema muy aparte. Pero lo interesante es que una tarde hace una reunión exclusivamente privada, Otero con la cúpula de ADN, en el cual yo era el encargado de la seguridad. Ocurre que después que pasó el día, vino la noche, a eso de las 10 de la noche más o menos, uno del partido, un jefe del partido me dijo: José, ven a compartir con nosotros, vas a conversar con Otero, parece que te gusta mucho la música de este cantante. Y de esa manera me ubiqué en la mesa del invitado, me ubiqué frente a Otero. Ocurre que en la jerga de los que tenemos la costumbre de beber o de haber tenido otros problemas, uno se da cuenta perfectamente quién tiene también el mismo problema. En el primer encuentro me di cuenta que Otero tenía también esa situación tan interesante y tan particular. Era un bebedor interesante, ¿no? Perdió muchas oportunidades a nivel artístico. Bueno, pero al final terminé conversando muy estrecha y amigable y familiarmente con Otero. Y era las 5 o 6 de la mañana y luego programamos ir a otro lugar y el día pasó de esa manera. Entonces fue una cosa muy interesante porque fue una experiencia que me hizo ver que esta gente que se dedica al arte en esas condiciones, muchos de esos tienen problemas de alcohol, de droga, que no son felices y no son gente realizada. Finalmente entendemos ahora de que todo es un problema espiritual. Y de esa manera seguí teniendo una serie de experiencias muy particulares, muy interesantes. En esa oportunidad mi hija Patricia con su madre, fueron a vivir, a radicar a Barcelona. Pero a partir de ese momento tuve muchos deseos de viajar a Europa. Viajé en 4 oportunidades. Me gustaba realmente viajar a esos países, tanto de Europa como de América. Precisamente en uno de esos viajes que tuve en el avión me encuentro con otro capitán dado de baja, un tal llamado Abogadillo Vargas de Quillacollo. Este joven había sido dado de baja, no sé por qué problemas, ahora recién me entero de que eran problemas con el asunto de la droga. Fue un encuentro tan casual pero muy emocionante. En esa época estas empresas aéreas, todo lo que uno pedía le propiciaban, le daban el gusto. Usted pedía
Coca-Cola, sándwich, trago. Era una atención muy generosa en estas áreas, en estas empresas aéreas. De tal manera que todo el viaje de La Paz a Madrid, que debe durar unas 8 horas o 9 horas, llegamos al amanecer al aeropuerto de Barajas, prácticamente borrachos. Y le digo, bueno, ha sido una satisfacción, mi querido Vargas, le dije, yo me voy ahora a Barcelona, porque Barajas, como ustedes deben, algunos que conocen, es el punto donde se bifurca todos los países de Europa. Es un nudo de viajes en Europa. No me dice ni loco que sigamos viajando. Yo conozco muy bien Madrid y vamos a quedarnos unos días. De esa manera, con el famoso capitán, nos quedamos 2 noches de farándula y farda. Y bueno, dije, yo ya estoy cansado, debo llegar a mi destino. No, me dice Pepe, lo último que te voy a pedir es que me acompañes a París. Era la primera vez que iba a París. Vamos a ir a un lugar que ni te imaginas, pero mejor te doy la sorpresa allá. Y de esa manera nuevamente aplacé mi viaje hacia Barcelona y nos dirigimos con este amigo a París. Nos alojamos muy bien en un hotel cómodo, porque yo tenía también plata, porque estaba en un puesto muy importante políticamente y un cargo que me permitía todos estos gastos. Pero el que corría con todos los gastos era este capitán. Descansamos ese día y en la noche me dice, ahora te voy a llevar al lugar que nunca te imaginaste. Vamos a ir a comer, a bailar, a tomar nuestros tragos a un restaurante bar famosísimo. Algunos de ustedes se acuerdan de que... Y me dijo, este restaurante es el lugar donde firmó Marlon Brando la famosa película, ¿qué era? El último tango en París. ¿Alguna vez alguno ha visto esa película? Son películas antiguas, obviamente, desde mi óptica, ¿no? Soy un poco más antiguo que todos ustedes, pero era una gran película. Y fue pues, de esa manera que nos amanecimos en el famoso bar-restaurante. No sé exactamente si estuvimos en ese lugar donde firmó la película Marlon Brando, fue una tomada de pelo de este capitán. Pero al día siguiente le dije, yo me voy a Barcelona. Y de esa manera nos separamos y quería llevarme a Italia porque él estaba viviendo en Italia. Después me di cuenta que en Italia era un hombre, un elemento importante en el tráfico de drogas. Claro, eso era lo que justificaba que tenía mucha plata. No me habló nada directamente de ese problema, pero me invitó a ir cuando pueda a visitarlo a Italia. Entonces, hermanos, de esa manera transcribo todas esas anécdotas que a mí me parecían muy interesantes, pero el objetivo era llegar a la segunda parte. Después de estar en la actividad política, lo perdí también en la forma más absurda y tonta e irresponsable por los problemas de los tragos. El último cargo que me dio el general fue administrar una de las, ¿cómo diríamos acá en la alcaldía que se llaman? Son secciones, no son departamentos, no, donde se administra todo el equipo de transporte. Era una dependencia importantísima en ese sentido en la alcaldía de La Paz, de tal manera que aparecía ahí como jefe de esa administración con un personal bastante numeroso y con cualquier cantidad de depósitos de todo tipo, pero sobre todo de depósitos de movilidades, tractores, camiones, porque la alcaldía de La Paz realmente es bastante grande. ¿Hay algún paseño acá, por favor? Parece que no hay ninguno, ¿no? Pero la alcaldía de La Paz siempre ha sido mucho más importante. De tal manera que en esa oportunidad volví a viajar a Europa. Yo estaba muy feliz nuevamente en Europa, conociendo muchos lugares. Y me llama un amigo y me dice, tienes que regresar inmediatamente a Bolivia. Hay un problema en tu departamento, en tu responsabilidad. Llego a La Paz y me encuentro con que la Fiscalía me cita. Habían estado haciendo una investigación, un inventario de las pérdidas de muchas movilidades en anteriores gestiones. Los anteriores, era una dirección,
los anteriores directores habían dispuesto a su manera y faltaba buena cantidad de unidades de transporte. Hermanos, un poquito, quiero pedirles su comprensión, mi expresión no es tan cosida, tan correcta por mi problema de salud, pero me están entendiendo, ¿no? Así que me citaron, pues, alguien opinó también que deberían revisar la gestión actual. Y bueno, en la gestión actual yo era consciente de que por orden del alcalde, del amigo que tenía el peso político, yo había despachado varias unidades de tractores en buen estado. Ellos decían que era chatada y no era chatada. Y bueno, la fiscalía determinó de que me mandaron a la cárcel de San Pedro en condición de una detención preventiva por 3 meses. Pero esos 3 meses se convirtió en 1 año. No era muy fácil ya salir. Llegué a esa cárcel húmeda, lleno de humedad, de mucho frío, y no tenía dónde pernoctar esa primera noche. Y en el libro expreso eso, ¿no? Y ahí me encontré con el segundo hombre del MIR, ¿quién era? Oscar Eid. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Estoy en esta situación, le digo, y no tengo una celda porque no era fácil. Y hasta ahora parece que no es fácil tener una celda gratuita en ninguna de estas cárceles. No te hagas problema, vas a acompañarme en mi celda. Y de esa manera estuve un par de noches en la celda de este político que me recibió muy bien. Y a los 3, 4 días, un poco mejor ambientado, tuve la oportunidad de conocer al famoso Barbas Choca. No sé si alguien se acuerda, un narcotraficante de alto vuelo, de alta importancia. Hice una amistad casual y eventual. Y me dice, bueno, hicimos una buena amistad. Uno de esos días me cita a su departamento privado en la cárcel de San Pedro, de 2 o 3 pisos, con todas las comodidades. En realidad el que manejaba toda la parte logística y de personal de los internos era Barbas Choca. Me dice, Pepe, tú tienes que ayudarme bastante, me dice. Bueno, un día me llama y me dice, quiero que te hagas cargo acá del personal de la cárcel, porque lo he sacado a patadas al mañudo, al delincuente que estaba manejando ese personal. Se robó tal cosa, el presupuesto para la alimentación, el presupuesto para muchas cosas, hizo desaparecer. Entonces, quiero que eso cambie y tengo entendido de que tú puedes hacerlo. Y como tal, a partir de ese momento mejoramos la alimentación de los internos, mejoramos la atención médica, era una sanidad abandonada. Bueno, con los contactos que teníamos con ADN y el MIR, pudimos montar una enfermería más cómoda, más funcional, ¿no? Apoyábamos a la gente que tenía problemas con los trámites. Había gente que estaba 1 año ya con libertad, pero como no tenía plata para los trámites burocráticos, no salí. En fin, ayudamos y cooperamos mucho. Los meses pasaron rápidamente y como tenía costumbre y una buena referencia de las iglesias cristianas, tuve la oportunidad de congregarme a una de esas muchas iglesias que había en el penal de San Pedro. Los hermanos me recibieron bien, con mucha atención. Bueno, yo estaba feliz conciencialmente porque decía que estaba con Dios, yendo a la iglesia. Barbas Choca muchas veces me ha acompañado, yo lo llevaba, al final fuimos amigos, ¿no? Barbas Choca fumaba tanto y me dice, tú me vas a obligar a que no fume, ¿cuánto tiempo va a tardar el pastor en su prédica? No molestes, le digo, vas a dejar de fumar y así quizá no fumes tanto. Fue una experiencia bonita, hermano, ¿no? Después, rápidamente estoy resumiendo este asunto. Llegó el año, salí libre, pero ya sin opción a regresar a la actividad política. Entonces había que ver otras opciones. Vine acá a Cochabamba a beber, a seguir con los amigos que estaban en el problema de los tragos. Como tenía plata, tenía muy buena cantidad de amigos que me recogían muy temprano de la casa. Pero pasaron los meses y ya la cosa económica iba fallando, mermando. Entonces dije, tengo que hacer algo. Y tomé la decisión de irme a Santa Cruz. En Santa Cruz
con la ayuda de algunos amigos organicé una dirección, sí, una oficina de seguridad privada. Me fue muy bien. Llegué el 2000 y el año 2008 empieza el primer problema serio en mi vida. En Santa Cruz también visitaba algunas iglesias, sobre todo las iglesias manejadas por hermanos coreanos de la línea bautista, me parece que eran. Yo iba allá como un miembro más o como un simpatizante, porque tenía inclinación, interés de estar con esta gente, porque había desde muy niño tenido esa costumbre de ir a esas iglesias. Pero en el fondo no era una situación muy profunda ni muy auténtica mi fe cristiana. El año 2006, la iglesia coreana de Santa Cruz me tomó en cuenta para viajar a Corea del Sur, representando a un grupo de personas mayores a un Congreso Mundial de Jóvenes. Fue un viaje muy hermoso. De Santa Cruz fuimos algunos jóvenes, la única persona mayor en esa época estaría con unos 56, 58 años de edad todavía, no tan veterano como ahora, ¿no? Hicimos un periplo de viaje muy largo, pero era el motivo, ¿no? Para distraerme, para ponerme en contacto con mucha gente de la misión. De Santa Cruz partimos con dirección a La Paz, de La Paz a Lima. En Lima me quedé una semana en la iglesia de estos coreanos. Me asignaron a un hermano coreano que era un importante empresario y me invitó a pasar las noches en su hermosa y pequeña mansión. Era una cosa impresionante. Termina la semana de mi permanencia en Lima, después tomamos el avión rumbo a la primera etapa, que era Venezuela. En Venezuela solamente hicimos un alto técnico, después continuamos con dirección a Ámsterdam, donde yo con anterioridad organicé mi permanencia de 2 días en Ámsterdam, en Holanda, ¿no? Pero en realidad estuve todo un día y al día siguiente ya viajamos. En esa circunstancia conocí Holanda todo el día, la noche, lugares muy bonitos. Y de Holanda al día siguiente partimos con dirección a Corea del Sur. Llegamos a ese hermoso aeropuerto de Seúl, que algún momento ustedes van a ver, está entre los 10 mejores aeropuertos del mundo. Una cosa impresionante. Un país pequeño pero bien organizado, altamente tecnológico. Y los hermanos de esa iglesia manejaban en realidad con método militar a su juventud, a su gente, porque funcionaba el método militar para estos campamentos de jóvenes. Entonces nos incluyeron a las personas mayores a grupos de jóvenes, donde empezamos a conocer diferentes ciudades de Corea del Sur. Hacíamos campamentos, pernoctábamos en campamentos. Era un ambiente prácticamente familiar para mí, ¿no? Aunque no era tan joven, pero igual con los jóvenes compartía. Organizar nuestra cama de campaña, despertar temprano, caminar ciertos lugares. Fue una cosa muy bonita y interesante. Estuve después un buen tiempo en Corea, regresé de Corea, volví a Santa Cruz y el 2008, después de ese viaje tan agradable, tuve una fatal noticia una mañana de esas. No era una mañana, sí una mañana, pero yo estaba en La Paz, tenía una entrevista con una persona importante, con el presidente de la aduana del aeropuerto, que era un general compañero mío, que me estaba pidiendo el favor de apoyarle en la aduana nacional. Pese a que yo tenía una empresa de seguridad, me dijo, tú puedes dejar a alguien encargado de esa empresa y tú me ayudas acá en la aduana. Y una mañana muy temprano me alisté y bueno, me preparaba a salir. Y cuando estaba dando los primeros pasos del hotel, el encargado del hotel me llama, ¿usted es el señor Cabrera? Sí, le dijo, tiene llamada telefónica. Y voy a la llamada y una voz algo desconocida, que había sido un policía de Samaipata, me dice, señor, ¿usted es el señor José Cabrera? Sí, le dije, su hijo acaba de fallecer esta madrugada acá en Samaipata. Eso quería comunicarle, seguramente
usted coordinará con la gente para que los recojan en ambulancia, no sé. Fue un golpe tremendo para mis hermanos, ¿no? Era el hijo menor con quien estaba viviendo en Santa Cruz junto con mi hijo mayor y mi hija. Estábamos manejando la empresa muy bien con la cooperación de estos muchachos, pero la muerte de José fue tremendamente negativo para mi vida. Santa Cruz siempre he tenido decisiones intempestivas, inconsultas, nada inteligentes, porque mi vida no estaba manejada por Dios, estaba manejada por otras circunstancias. De esa manera tomé la decisión de regresar a Cochabamba, dejando todo eso a no sé quién, en fin. Tenía una buena cantidad de motocicletas, armamento. Y alguna vez acá el pastor Jaime le comentaba, ¿no? No sabía exactamente si todavía existía la casa que tenía acá en Cochabamba, porque finalmente muy poco me había interesado, ¿no? Pero menos mal había un espacio en la casa que actualmente vivo. Y ahí me acomodé, pues, ¿no? Y bueno, empecé una nueva etapa. En esas circunstancias mi vida se descompaginó totalmente, porque yo no debería llegar al extremo de dejar Santa Cruz, donde tenía un buen trabajo, una buena actividad, pero abandoné. Hasta no hace mucho pensé que fue una desinteligencia mía, una tragedia existencial en mi vida, todas estas malas decisiones. Pero ahora, de ese momento a este momento, lo que debo expresarles, hermano, que agradezco todas esas desgracias y esas situaciones tan negativas, porque era el trabajo del Señor. El Señor me había manejado de un lugar a otro, pero con un propósito, con una finalidad. En ese momento muchos de nosotros no sabemos por qué y para qué, pero yo estaba cansado y prácticamente agotado. Volví a beber acá en Cochabamba cuando llegué de Santa Cruz para el entierro de mi hijo. Alguna vez parece que asistí a una iglesia también coreana, pero abandoné completamente la actividad. Se me terminó el dinero y tengo un hermano que siempre me ha apoyado porque yo en su momento también lo ayudé, lo cooperé bastante y me dice, Pepe, ¿qué vas a hacer? ¿Seguir bebiendo? ¿Destruirte? Mátate al final porque eso es lo único que te queda. Pero si tienes un poquito de sentido común, ven a distraerte a la oficina y me vas a cooperar. Pero yo le dije, no conozco leyes, no, tú vas a ser mi acompañante. Vas a hacer algunos trabajos de entregar, de coger alguna documentación importante. Me dicen, no, bueno, de esa manera un poquito me aliviané y trabajé en la oficina de mi hermano. Una mañana más o menos que hicimos cálculos con el pastor Edward y Jaime, era más o menos el año 1914. Son 10 años desde esa época más o menos, ¿no, pastor? Y paso por la calle Bolívar y veo un mostrador pequeño nomás de algunos libros interesantes, porque más allá había una librería ostentosa. ¿Qué se llama esa librería? ¿Ah? Bueno, pero donde venden Biblias, ¿no? Y me acerqué y vi libros muy interesantes, títulos muy bonitos. Y en ese interín aparezco acompañado de un joven alto y delgado que me miraba desde arriba, ¿no? Y era Jaime. ¿Le gusta algún libro? Me dice, sí, todos me gustan. ¿Por qué no pasa a la librería? De esa manera me invitó a su librería interiormente. Y de verdad habían libros hermosos, hermano. Yo quisiera que a partir de este momento visiten la librería de Jaime y disfruten y tengan la oportunidad de comprarse un libro, otro libro, porque eso ayuda al crecimiento espiritual, a la dinámica espiritual de cada uno de nosotros. Sabemos perfectamente que el libro importante es la Biblia, pero estas obras son muy buenas, que seguramente ustedes también van cada cierto tiempo a comprarse un buen libro. De tal manera que fue una gran cosa. Ya tenía un amigo en esa librería. Al tercer día regresé nuevamente a esa librería y ahí encuentro a un joven, como nosotros decimos en la jerga boliviana, un gringuito, ¿no? Delgado, alto. Y Jaime le digo, ¿quién es este señor? Y me presenta al pastor Eduardo, Eduardo, ¿no? Ese día fue un día maravillosamente
muy importante para mí en este proceso de regresar, no de regresar, de empezar la vida cristiana. Yo hasta ese momento era un educado, un conocedor, un cultor de la doctrina cristiana, por solamente ser un hombre informado, estar al día. Había leído varios libros, visitado otras iglesias, había estado con algunos parientes cristianos. Y una segunda vez que fui a la librería de Jaime, no sé si fue casual, nuevamente lo encuentro al pastor Eduardo. Y el pastor Eduardo me emplazó su famosa invitación al café. Y de esa manera aparecía un café hermoso acá, ese café expreso, Capreso, de la placita de la Recoleta y arriba, ¿no? ¿Se acuerdan? Y expreso con mucha sencillez y directamente en este texto, ¿no? Que por primera vez en mi vida, después de tanto fracaso, después de tanta caída, después de tanta frustración, entendí esa explicación sencilla, tan fácil de entender del Evangelio. No sé cuántos minutos tardaría en exponerle el Evangelio al pastor Eduardo, pero entendí, comprendí. Eso fue un acto, no mérito solamente del pastor, estoy seguro que fue mérito del Señor, pero utilizado por el pastor. De esa manera me conecté con el pastor, con Jaime, y asistimos a esa primera iglesia que estaba por allá, bueno, es otra historia esa. Entonces estoy desde esa óptica observando todo este panorama de que todos los problemas que había tenido hasta ese momento terminaron en ese punto final para conocer una nueva vida, una nueva experiencia para tener una eternidad junto al Señor Jesucristo. Porque yo pensé que todos podíamos tener una eternidad si se portaba uno bien o no se portaba, pero no entendía yo el Evangelio en su verdadera magnitud. Porque ahora entiendo perfectamente y todos los días que puedo compartir con alguien, le adelanto y le digo en algún momento que hay dos eternidades, evidente. Una eternidad para gozarnos eternamente en presencia del Señor Jesucristo, y la otra eternidad, no expreso que sea el infierno, pero una eternidad de sombra y dolor. En este momento estoy tan agradecido porque me están aguantando de escucharme una exposición, aunque no muy bien planteada por mis problemas de salud. Estoy muy agradecido a Dios y también inmediatamente agradecido al Señor por la vida y el trabajo del pastor Eduardo, del pastor Jaime y del pastor Edward. Ellos han tenido mucho que ver en mi vida, he tenido muchas caídas, he tenido muchas frustraciones, pero ellos siempre estuvieron a mi lado. Y tengo este pequeño opúsculo para manifestar toda esa experiencia. Y la segunda parte es la parte del Evangelio. Tomé como bibliografía un texto del Dr. MacArthur y también la orientación un poco de los pastores. ¿Qué puntos? Porque a la persona que lee por primera vez el Evangelio no les resulta muy entusiasta tener muchas páginas para leer. La primera parte mucha gente podría leer con mucho entusiasmo porque sobre todo los jóvenes tienen siempre una curiosidad interna, una vocación muchas veces dormida y a veces no manifiesta de que alguna vez habían querido ser militares y no pudieron. En fin, son cosas muy particulares de nuestro carácter boliviano. Pero yo conozco que una gran parte de los jóvenes no son gente que está contra los militares, pero por razones obvias son profesionales también importantes. Pero esa primera parte resulta interesante leer. La segunda parte es donde yo le comentaba a Jaime, me parece, o al pastor Eduardo, que si este pequeño opúsculo Dios utilizara para que uno que no conoce a Cristo entienda el Evangelio, estamos pagados inmensa y abundantemente con la salvación de un alma. No puedo expresarme con más entusiasmo sobre esta posibilidad. Que solo uno de ustedes entienda, si no conoce al Señor, el verdadero valor de esa maravillosa realidad de tener el Evangelio y la vida eterna. No sé, porque ese problema, el que lo determine es el Señor.
Sabemos perfectamente que quien elige al Señor desde la eternidad o quien elige al pecador para ser salvo desde la eternidad es el Señor. Hasta en ese sentido yo he cambiado mucho de visión por esta iglesia maravillosa que exactamente se colocó como anillo a mi dedo. Una iglesia reformada, en fin, es otro tema ese. Estoy entusiasmado y muy animado. Quizás describir alguna otra cosa, si es que todavía Dios me permite que tenga un poco de salud. Pero lo que debo manifestarles esta mañana, y le comentaba a mi esposa, ¿no? Tengo problemas de salud, y este problema de mi salud es muy cambiante. En algunos días estoy muy bien, otros días no puedo moverme correctamente y tengo que permanecer en la cama. Pero he pedido al Señor, y creo que esto va a ser posible, este pedido con la bendición y la oración de ustedes. Quiero estar por lo menos un domingo con ustedes al mes, uno solo, para alabar al Señor, para escuchar la palabra, para tener la oportunidad de la maravillosa bendición de la Santa Cena. Una vez un domingo al mes. El Señor no creo que no me permita, no sé cómo será el asunto del progreso de mi problema de salud. Será el primer domingo del mes, el segundo no sé, pero quiero estar un mes para verlos a ustedes, para compartir con ustedes, porque esta es mi iglesia local y quiero siempre compartir con los jóvenes y con los hermanos la importancia y la trascendencia de tener la fe cristiana. Al margen de todos los problemas que tengamos sociales, políticos, económicos, todos los que estamos acá tenemos la herencia más grande y maravillosa, como decimos acá, el milagro más grande de nuestra vida, que ha sido la conversión y la seguridad de tener, no un mundo tan conflictivo como en este momento. No sé, alguna pregunta, alguna curiosidad. Estoy acá escoltado por estos dos pastores que pueden hacerme muchas preguntas, pero a veces se abstienen de preguntar porque me alargo mucho, hermanos, ese es el defecto que tengo. El pastor Eduardo, yo no sé cómo tendría la experiencia. La última vez que me encontré le salí con no sé qué historias, en fin, pero en el fondo he querido compartir y aprovechar siempre la presencia de cada uno de ustedes. Eso sería por mi parte en este momento, ¿no? Podrían preguntarme ustedes. Muy buenos días a todos. Querido, felicidades. Y yo no quiero hacer una pregunta, quiero felicitarlo por todo el proceso que ha pasado en su vida. Es un proceso que se identifica mucho con mi persona. Yo también lo he conocido a General Banzer, lo he atendido, lo he cuidado en Santa Cruz. Y de igual manera, casi todo lo que ha comentado usted, lo mismo ha pasado por mi vida. Tantos tropiezos, desgracias, las cuales que he llegado a la casa del Señor y mi vida ha empezado a cambiar. Y me identifico con usted y lo felicito por todo el trayecto que ha tenido en su vida y por el cambio y por la bendición que da a cada uno, por el ejemplo que nos da cada uno de nosotros, los miembros de la iglesia. Felicidades y muchas gracias a todos. Hermano, qué satisfacción profunda de saber que hay otra persona que tiene mis mismas inquietudes y mis mismas experiencias. Le animo a que escriba también y un día de eso está acá en mi lugar para presentarnos. Claro, no un opúsculo tan pequeño, ¿no? Pero que Dios le bendiga, hermano. Siga adelante. ¿Alguna otra pregunta, curiosidad? Adelante, hermano. No estamos en tiempo. Tal vez no es una pregunta, pero es algo que marcó mucho mi vida cuando lo conocí. Fue un día que nos costó mucho venir a la iglesia, más que nada por los niños, traerlos, y yo no quería ir a la iglesia. Estaba muy cansado de haber discutido y cansado de cargar a los niños. Y en la salida, terminando la reunión, se me acercó y me dijo: es una bendición tener a sus hijos a esta edad. Yo hubiese querido tenerlos aquí en la iglesia a esta edad. Sí. Y me marcó mucho la vida, lo sí, que usted me dijo. Entonces yo seguí esforzándome en traerlos a la iglesia
sigo esforzándome, tengo 3 hijos. Es difícil, pero esas palabras que usted me dijo me marcaron, me comentó un poco cómo usted hubiese deseado tener a sus hijos en la iglesia y eso me animó mucho para continuar trayéndolos. Nada más. Hermano, que Dios le bendiga y le felicito y siga adelante. Una cosa que en la vida me permitió es mucho cariño a los niños tengo, porque tuve también hijos niños, aunque ustedes no creen. Pero no tuve esa suerte ni la oportunidad de llevarlos a la iglesia, estar junto a ellos. Mi hermano, siga adelante con ese cariño, esa dedicación a sus hijos, porque Dios le va a bendecir a través de esos hijos. ¿Usted quiere tener un buen hijo? Esté en función a su comportamiento y a su relación con el Señor, con el Señor. Sí, hermano. Me parece muy interesante lo que nos contó sobre su vida. De mí es un poco al revés las cosas, podríamos decir. Yo estoy conociendo, no voy a decir que lo conozco completamente, decir el Evangelio, ya tengo idea, por lo menos, una base. Es más, usted lo conoce, mi hijo Edward. A través de ellos y mi esposa, yo he llegado a la iglesia. Yo también era católico a morir. ¿Para qué vamos a hablar de otras cuestiones que nada tienen que ver con esto? Me habría gustado a mí también, no sé, yo me dedicaba a trabajar, a asistir a la iglesia, participar en el coro, qué sé yo. Pero conocer al Señor precisamente, y en esta iglesia sí lo estoy conociendo. Doy gracias al pastor Eduardo, a la iglesia en sí, porque es una iglesia reformada que bíblica, como dice, ¿no? Iglesia bíblica de León. Conocemos la verdad ahí, porque en otro lado nos cuentan todo bonito, pero no precisamente lo que es la Biblia. Conozco al Señor no por mí, el Señor desde la eternidad me ha elegido. Sí, sí. Y a través de mi hijo en este caso, todavía sigo luchando, seguimos orando por mi hijo mayor que está todavía sin conocer a Dios. Sí, hermano. Entonces, yo no voy a decir que me dedico a mis hijos desde pequeño. Yo trabajar, toda la responsabilidad la he cargado a mi esposa. Pero agradezco ahora al Señor que me está permitiendo, aunque sea de viejo, conocer a mis nietos que ya están en la iglesia, están con buen fundamento, podemos decir, para la gloria de Dios. Gracias, hermano. Hermano, felicidades. Gualberto. Hermano Walter. Gualberto. Hermano Gualberto, muchas gracias por su palabra. Yo siempre he tenido un concepto muy particular en usted. Cuando estaba en el ejército siempre he tenido un compañero, un camarada antiguo, menos superior o menos superior, con una estampa recia de seriedad, de verticalidad. Y alguna vez yo le decía, pobre Edward, con su comandante en la casa. Y ahora pero es un don maravilloso. Y sé que Dios va a seguir bendiciendo su vida, porque usted es la cabeza, el puntal para todos, como ejemplo para todos sus hijos, pero también para nosotros, hermano. Muchas gracias. Bueno, hermano José, es una alegría conocerlo. Bueno, su historia me hace recuerdo a mi padre. Él también fue parte trabajando para el gobierno y era policía de inteligencia y falleció. Y veo en usted su testimonio. También la parte donde usted menciona que al hablar simplemente con el pastor Eduardo, que es un siervo del Señor, nosotros cuando yo estoy casada y estábamos en un tiempo de crisis, al comenzar nuestro matrimonio, y parecía no haber esperanza, y simplemente cuando mi esposo me
me comenta cómo él llegó a hablar con el pastor Eduardo y él con simples palabras le hizo quitar la venda de sus ojos y ahora tenemos un matrimonio consolidado en el Señor y agradecer por eso también. Muchas gracias. Hermana, que Dios le bendiga y le sostenga. Dios nunca la va a abandonar. Dios tiene un gran plan para usted y la satisfacción que expresa de tener un gran pastor y su familia, la hermana. Y la vida siempre conmigo ha sido un poco sorprendente, ¿no? Las cosas que más quiero siempre se la llevan o se apartan. Tengo que el hermano, el pastor Eduardo, va a viajar a su tierra. Es cierto que tenemos, como algún cantante decía, ese maldito instrumento, el celular, pero no es lo mismo, ¿no? Pero sí vamos a estar siempre con él compartiendo y comunicándonos. Pero Dios nos quita muchas veces, no para lamentarnos sobre esta partida, sino para darnos mayor responsabilidad. Vamos a tener la misma inquietud, la misma dedicación de parte de los pastores que tengo acá a mi lado, pero siempre tomando en cuenta todo el favor y toda la formación, todo lo que el pastor Eduardo ha hecho por todos nosotros, gracias a Dios, ha sido una gran bendición. Y Dios en su momento sabrá premiarlo merecidamente. Y nosotros no tenemos que sentirnos mal porque se vaya un tiempo el pastor, porque siempre estaremos junto a él. Y con mucha más razón, yo por lo menos, que alguna vez presiento que estoy más cerca al día de partir, digo, no, yo ya no tengo que pensar en los muchos años que podría faltar el pastor en mi vida. Quizás sean menos años, ¿no? Porque estoy pensando y calculando en función a mi salud. No es un decir, pero nuevamente yo le agradezco la dedicación, el pastorado, desde un comienzo que he podido observar. Para mí, más que las palabras, han sido los actos y la vida del pastor y su familia. Lo que grita más fuerte no son los actos, son los hechos, son el testimonio. Cada uno de nosotros podemos irradiar en el barrio que estamos, los parientes que estamos. Yo era un tipo descalificado para estos mis camaradas del ejército. Hoy en día hay alguna vez unas reuniones importantes, me vienen, me recogen y siento el cariño, la amistad de todos esos camaradas que alguna vez les hice sentir mal y lloraron por mi desgracia y mi tragedia. Muchas gracias por toda esa experiencia. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna pregunta, alguna expresión? Tal vez, hermano, preguntarle ¿qué consejo les podría dar a los jóvenes? Miren, yo hasta no hace mucho no aceptaba que estaba viejo. Siempre me sentía joven. No sé, siempre estaba mejor físicamente, mentalmente, pero mi relación siempre ha sido más con jóvenes. No es que no los quiera ni los acepta a las personas mayores, pero después me di cuenta que el más viejo era yo. La juventud es el tesoro más grande que está depositando el Señor en la vida de cada uno de nosotros. Pero lo triste, lo amargo, como en mi experiencia, es que esa juventud que podía haber aprovechado para testificar, para trabajar para el Señor, la desaproveché, la utilicé mal. Y al final de mi vida, es decir, me doy cuenta el gran valor que tiene la juventud. Yo les animo a los jóvenes que sean líderes, no solo en esta iglesia, sino en sus casas, en sus barrios y en cada medio en que se encuentran. Porque este mundo más que nunca necesita gente cristiana comprometida con el Señor. Nosotros tenemos la gran ventaja de no ser de un partido oficialista, de no tener mucho capital económico, nada, pero tenemos el capital más grande, más maravilloso, que es la fe y la presencia de nuestro Señor Todopoderoso Jesucristo. Bueno, ya tal vez para ir cerrando este tiempo, ¿ustedes saben qué significa José? Pepe, ese será. José significa Dios añadirá.
Y quiero comentar algo. Como dice el hermano José, lo hemos visitado varias veces, me ha visitado varias veces. Algunas historias me ha repetido 4 o 5 veces, que yo sé que hay muchas que no están aquí. Sí. No están aquí todo. Pero bueno, yo quiero animarles en este sentido de José añadirá. En una oportunidad, después de estos tiempos de salud difíciles que ha tenido el hermano José, yo me encontraba, no sé, en la zona sur muy lejos, y él me hizo una llamada, fueron varios años atrás. Y él me dijo, Jaime, quiero que vengas, porque creo que son los últimos momentos. Entonces yo le dije a mi esposa, es urgente, lo veía mal, entonces vine rápido a su cuarto. Yo nunca había entrado hasta su dormitorio, estaba en cama, y ahí me dio algunos últimos consejos, palabras para la iglesia, para los hermanos, para saludos, para como se estaba despidiendo. Y estábamos ahí hablando, ¿no? Y wow, era un tiempo así. Yo me fui pensativo. Hermanos, han pasado varios años. Y el hermano José está todavía aquí. No podíamos ver en ese momento la posibilidad de varias cosas. Y algo que ustedes han debido notar, aún en el resumen oral que él ha hecho, es que donde él iba, de alguna manera, le daban para que administre algo. Y lo administraba bien, más que todo. Y eso me hacía recuerdo a mí en el tema de José de la Biblia, ¿no? Pasando por varios lugares y administrando también en la cárcel, ¿no? Administrando varias cosas. Y yo estaba queriendo decir, José añadirá, porque, bueno, el hermano José siempre me está diciendo, ya, habla a veces de la muerte o de su encuentro con el Señor con mucha, o sea, no como un joven, no con tristeza, sino con alegría por ese encuentro. Pero los años están pasando y el hermano José todavía está ahí. Y recuerdo este significado de Dios añadirá. Entonces, una de las cosas que yo estaba pensando en lo que leía, en lo que escuchaba, es que por distintos lugares lo ha llevado el hermano José. Administrando, en lo personal a mí me animó cuando un día me contó a detalle de su empresa de seguridad. Y uno como joven está con ánimos de emprender un negocio o hacer algo, y te encuentras con alguien que te dice, yo tenía 100 hombres a mi cargo, tenía todo esto, y es como, y ahora estoy aquí, no tengo nada. Y como que te pincha el globo y te hace entender en qué consiste la vida. O si hay algo que resalta de su vida, como van a ir leyendo, preguntándoles los distintos lugares aún de poder político y todo eso que Dios lo ha puesto. De hecho, hasta un día me contó que el alcalde actual era su subalterno, subalterno en el ejército, ¿no? Manfred Reyes Villa, ¿no? Entonces lo conoce y cosas así, ¿no? Pero cosas así, hermanos. Pero quiero volver al punto de que por alguna razón Dios le ha dado varias cosas y llevado por varios lugares. Y ahora tiene este libro. Y esto no es a detalle varias cosas. Pero uno de mis deseos es que una de las cosas que vemos con José en la Biblia es que Dios lo llevó con su tragedia de vida por culpa de sus hermanos, pero administrando la casa de Potifar, administrando la cárcel, para después administrar una gran nación como Egipto. Entonces Dios estuvo preparando la vida de José para lo que después le iba a dar. Y aunque tal vez el hermano José está pensando, yo ya estoy como siempre me dice a mí, en el otoño de mi vida, y yo quisiera que podamos orar por él en ese sentido, de que tal vez esta no pueda ser la única manera, el único lugar donde él pueda sentarse o compartir con otras personas su testimonio para que puedan animarse y entender que, como dice este libro, el milagro en la vida azarosa de un soldado, que Dios es poderoso. Y no recuerdo la cita en la Biblia donde Pablo está hablando acerca del apóstol Pablo de su salvación, y él dice, se me salvó a mí como ejemplo para que ustedes vean, si Dios me ha podido salvar a mí, entonces puede salvar a varios, ¿no? Entonces, yo quisiera que en ese sentido podamos orar, porque José significa Dios añadirá, y que Dios le añada el tiempo, la fuerza para que comparta con nosotros, para que comparta con otros jóvenes, tal vez en una situación más informal, porque siempre, más allá de que todos lo que decían nos gusta, la primera parte ya es verdad, porque a mí
cada historia. Yo estaba diciendo, José, no has contado esta historia, no les has contado esta historia. Pero nos gustan las anécdotas, nos gusta. Yo cuando me contó todas esas cosas, volví a casa y le decía, mami, he conocido un capitán, había sido así, ¿no? Y quería volver a escucharle. Pero lo lindo de escuchar a José es que te cuenta todo eso y después termina en el Evangelio. Termina en el Evangelio. Y eso es algo, yo creo, valioso. Entonces podemos orar por eso, porque creo que en ese sentido bendice mi vida. Y aquí en la última parte tiene una frase que yo quisiera que la abran, porque en estas últimas visitas me has repetido esto varias veces. Y si has repetido esta vez, no creo que es porque está viejo, sino porque ya tiene convicción de lo que dice en las primeras líneas. Dice, estoy plenamente convencido y persuadido que la vida y el destino del hombre está predeterminado por una voluntad suprema y poderosa. Y yo quiero que animarnos con eso. A mí me anima mucho esa frase porque siempre me dice lo mismo, que cada detalle, tiene una frase que yo no recuerdo como la idea es como que Dios no desperdicia cartuchos, más o menos, o Dios no da una puntada en vano. Y lo que me hace pensar eso es que cada detalle está preordenado por nuestro Dios y Dios está al control y podemos descansar. Entonces eso creo que ha sido un resultado de toda su experiencia de vida para poder decir esas palabras. Ha tenido, por así decir, José, que pasar por toda esa vida para decir, ahora entiendo que todo lo que me ha pasado ha sido ordenado por el Señor, aún mis malas decisiones, mi pecado estaba dentro de su plan maravilloso para salvarme. Entonces eso fue de mucho ánimo y podemos terminar orando por él y pidiéndole al Señor también, sumándonos a su petición de que él puede estar con nosotros una vez al mes. Al entrar una niña dijo, ha llegado una persona nueva a la iglesia. Y yo le decía, no es nuevo, es porque mucho tiempo no lo hemos visto y algunos niños no lo conocen. Y nosotros queremos pedirle al Señor que le añada días, que le añada fuerza y que podamos verlo más seguido en la iglesia y otros también puedan beneficiarse de pasar tiempo con José. Oremos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por la vida de José. Y nosotros reconocemos tu marca, tu obra en su vida. Y sabemos que es nuestro hermano, Señor. Señor, tú nos has llamado en esta mañana, hemos hecho énfasis en la oración. Señor, queremos juntos como iglesia pedirte porque tú sabemos que tiene días difíciles con la salud que a veces le hacen desear estar contigo, Señor. Pero yo te pido que le des la fuerza, la gracia para su vida, el ánimo, la lucidez mental, Señor, para que otras personas puedan tener tiempo con Él, que puedan ser animados por su vida. Señor, que puedan ver la experiencia hablándoles frente a frente, Señor. Y mucho más de una persona que ha vivido toda esa vida, pero te ha conocido, te conoce, te ama y quiere seguirte, Señor. Cuán valiosos son los consejos que nos da, porque como dice tu palabra, decía el rey David, joven fui y he envejecido. Señor, el hermano José tiene muchas experiencias que las ha puesto en el panorama claro, en el texto, en el cuadro claro de tu providencia, y puede usar eso, Señor, para ayudarnos a nosotros muchas veces, que a veces nos estamos ahogando en una gota de agua, a ver más allá. Y yo te pido, Señor, porque tú le bendigas, como dice su nombre, que le añadas vida, Señor, que le añadas tiempo, Señor, aún para su casa, para que pueda ver a Daisy, a Rubén, amándote y siguiéndote. Dale también la bendición de poder eso que él está orando, Señor. También oramos por sus hijos en España, en Europa, que no ha tenido la oportunidad, Señor, como él compartía, de llevarlos a tus pies. Pero, Señor, dale también, tú eres un Dios que hace más de lo que pensamos o pedimos, Señor. Y te pedimos por su casa, te pedimos por su familia, te pedimos por él. Señor, bendice su vida. Escucha nuestras oraciones en esta hora, Señor, y dale fortaleza a su cuerpo.
Señor, gracias por este libro. Yo te pido también que lo podamos leer, que podamos realmente pedirte tu Espíritu Santo que use aún todo este tiempo y aún esa parte de apéndice que tiene en la parte de atrás para ver todas esas experiencias que no es mentira, sino es verdad, y que sea realmente como en Hebreos 11, un trofeo de tu gracia, un trofeo de tu misericordia, Señor. Gracias por la vida de José, porque ya está mayor que nosotros y nos anima a seguir corriendo, como le decía a Marcelo y a los jóvenes, que no nos cansemos con nuestros hijos, que invirtamos, que como dice tu palabra, no solo gastemos nuestro dinero para ti, sino nosotros mismos nos gastemos para ti, porque vale la pena, Señor. Te damos gracias por este espacio que nos has regalado, Señor, y bendice también a la iglesia. Gracias por los que han podido también compartir y que pueden ser animados a entender que tú eres un Dios de oportunidades, eres un Dios de gracia y eres un Dios que nos permite escribir una nueva historia cada día, Señor. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, hermano José, pastores Edward, y Jaime. Y realmente ha sido un placer escuchar otra vez el testimonio. Y realmente queremos darle gracias a Dios por lo que ha hecho en la vida del hermano José. Tengo, estos 10 años de recorrido con él y hemos pasado muchas experiencias juntos y ha sido realmente un pasar tiempo con él en las dificultades, los buenos momentos, también dificultades de salud y otras, y de ver la obra de Dios en él. Y ha sido realmente lo que me anima es la paciencia y el amor de Dios y realmente cómo Dios ha estado transformándolo. Y siempre cuando conversamos, muchas veces me comenta de cosas de su vida que el Señor sigue trabajando. Y a su edad no dice, ya he llegado. Más bien, entiende su necesidad del Señor cada día. Y eso realmente es de mucho ánimo, ¿no? Y viendo también cómo Dios obra para sacarnos aún de muchas de nuestras propias maldades y cómo nos lleva a su reino. Quiero leer los versículos y vamos a estar compartiendo la cena en unos momentos. Pero quiero leer los versículos que hemos leído con el pastor Edward. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primero y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y si uno va leyendo el otro pasaje, Romanos 3, lo que ha compartido también, se ve ahí una explicación más detallada. Y dice, ¿qué dice aquí en versículo 16, 1:16? Es el poder de Dios para la salvación. Y saben, el Evangelio que le compartí en ese día es el mismo Evangelio que podemos compartir con todos. No cambia el mensaje. Y muchas veces yo me reúno con personas y les pregunto, ¿qué es el Evangelio? Y muchos no saben, pero no es complicado. El Evangelio es muy sencillo. Es de un Dios santo, el Dios creador, que ha creado todo para su propia honra, su propia gloria. Es del ser humano que Dios creó a su imagen
el ser humano que se rebeló contra Él. Adán y Eva, y también cada uno de nosotros estamos en esa rebelión contra Dios. Y muchas veces, no entendemos lo que merecemos por esa rebelión contra Él. El pecado, en primer lugar, es contra Dios, porque Él merece todo de nosotros. Y nosotros usamos todas sus bendiciones, todas las cosas buenas que Él nos da para fines egoístas. Y así que, ¿qué es lo que merecemos? Merecemos su justa ira, la eterna maldición de Dios. Y eso es lo que nosotros merecemos. Pero el enfoque del Evangelio es Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino como ser humano, tomó nuestra naturaleza, vivió la vida perfecta bajo la ley de Dios, la ley que Él mismo le había dado a Moisés. Él vivió esa vida perfecta y luego fue ejecutado en la cruz, fue crucificado por hombres malvados. El Hijo perfecto de Dios fue crucificado. Pero eso fue el plan de Dios. No fue un accidente por casualidad. Dios dice en Isaías 53 que Dios mismo, ¿no?, cargó sobre Él nuestras iniquidades. Y así Jesucristo, tomó la maldición nuestra, tomó el pecado nuestro sobre sí, el castigo que nosotros merecemos. Y eso es el enfoque del Evangelio. Luego, Él se resucitó de los muertos, venciendo el pecado, venciendo la muerte. Y ahora está sentado a la diestra de Dios, intercediendo a favor de todos los que confían en Él. ¿Y qué es lo que demanda ese mensaje del Evangelio? Una respuesta nuestra. Y esa respuesta es arrepentimiento y fe. Es volver de nosotros mismos para confiar solo en Jesucristo. Y eso es el mensaje que compartí ese día con el hermano José. Y es el mensaje que Dios usa para la salvación. Y dice otra vez aquí, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. No es complicado. No es complicado. Es muy sencillo. Y Dios nos usa a nosotros como siervos para compartir el Evangelio. No es el siervo que es poderoso, es el Evangelio, es el poder de Dios. Y así que quiero animarles, ¿no?, a realmente profundizar su conocimiento del Evangelio. Nunca sabemos cuando estamos en ese momento de oportunidad para compartir con una persona. Y Dios usa eso en nuestras vidas. Así que antes de repartir los elementos, quiero orar una vez más, realmente dar gracias a Dios por el Evangelio y todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Cada uno de nosotros, todos venimos de un trasfondo diferente, experiencias diferentes, y nos ha llevado a sus pies. Y yo creo que en el cielo, en la eternidad, una de las cosas que vamos a estar haciendo es compartir la gracia de Dios y cómo Él ha obrado para llevarnos ahí. Así que vamos a orar. Gracias, Señor, por el Evangelio, que es el poder de Dios para la salvación. Y sabemos que necesitamos ser salvos, Señor, primero de ti, de tu justa ira, de lo que merecemos de ti.
Necesitamos la salvación de nosotros mismos, porque estamos para la destrucción. Queremos en nuestra locura destruirnos a nosotros mismos antes de volver a ti. Y sabemos que es solo por la gracia, tu gracia soberana, que tú haces esa obra transformadora en nuestras vidas. Y gracias por todo lo que Jesucristo ha hecho para salvarnos, llevarnos a tus pies y también para transformarnos y seguir transformándonos en esta vida. Gracias por el ánimo de los hermanos, gracias por la vida del hermano José, lo que tú has usado para llevarlo a tus pies, Señor, y como tú sigues usándolo también en esta etapa de su vida, Señor. Y sabemos que tú vas a seguir usándolo en la vida de otros también. Gracias otra vez por tu maravilloso evangelio, tu poder que es para la salvación. En tu nombre santo y tu nombre perfecto. Amén. Amén.